Con la doble impresión. No me están saliendo idénticas, pero este fin de semana me voy a Loft y, y pues que ellos se equivoquen, total que me cobren, pero pues que ya, ya sacarlo. Este fin de semana termina. ¿A dónde vas? Ay, qué bonito. No, 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 no. Qué hermosura. Hola, hola. Ah, mira, ya jaló esto. Este, ¿vas de paseo? ¿Vas a conocer? Con toda razón. Ah, más cómodo. Ah, ok. Sí. Magnífico. No, 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 qué cómodo. Qué suave. Nosotros hicimos Nueva Zelanda en carro, dos de las islas. No, no hay pierde. O sea, la gente, la comida, el- las carreteras muy buenas. Obviamente tú vas a andar en muelles muy buenos, todo. Qué barro. Para donde voltees. Cuando andábamos muy pegados a la playa, pues no podías creerlo, ¿no? A la costa. Y cuando estabas adentro, no, qué bueno, qué padre que vas a poder ir. Bueno, pues vamos a darle aunque sea un ratito, porque cuando es poquitita gente, no hay ni preguntas ni nada, y se va, y ustedes salen de la clase así como que mareadas, qué barbaridad. Pues son las 11:10. Voy a dar hora y media de clase, mis queridas. Sandra, pues nos dio gusto conocerte. Lástima, lástima que no se logró el curso. Aquí está Verónica. Faltó Cuquita, imagínense nada más. La cuarta alumna y no vino. Y Rita, le mandamos saludos, avisó que la veía en grabación. Entonces, pues definitivamente sí estaba predestinado este curso a que no se iba a armar. Y vaya que le hice la lucha. Los otros cursos que he dado de mitología, pues tenía jóvenes, tenía señores jubilados, obviamente mis alumnas así regulares, y no, vamos con la otra etapa, y vamos con la otra etapa, y de un curso elemental se iba y se iba. Yo pensé que esta vez, pues no sé, pensé que el interés seguía como vigente. Pues no, fíjense que no. Entonces, vamos a ver qué tanto adelantamos ahora, pero sí voy a dar solo hora y media, porque le digo a Verónica que cuando no hay ni preguntas, ni break, ni nada, porque pues son poquititas, terminan con la cabeza explotándoles, ¿no? De la cantidad de cosas que yo puedo decir, pues sin interrupciones y sin nada. Entonces, miren, la vez pasada platicamos un poquito, pues, qué significa, cuáles connotaciones tiene, qué implicaciones sociales, religiosas, políticas, etcétera. El día de hoy vamos bueno, a avanzar y pues ahí, aquí nos vamos a quedar, pero vamos a avanzar un poquito siguiendo la línea de Hesiodo para poder tener un orden. Se pueden tomar muchas otras líneas, pero pues el libro, ¿verdad? El libro de la Teogonía de Hesiodo, que es nos marca muy fácilmente un orden. Ese orden es de hace 2800 años. Entonces, si nosotros vemos no sé, una teogonía o una metamorfosis otro de los textos, pero de los romanos, pues quítale 800 años, ya son solamente 2000 años. Siguen hablando de los mismos dioses, pero con 800 años de evolución. Entonces, que con quién se casó, que cuáles fueron sus hijos, que qué participación tuvo, pues es muy diferente.
muy, 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 muy diferente. 800 años de evolución. Estás hablando de un mundo, ¿no? Un mundo completo. Nosotros, imagínense, 500 años de conquista y lo que se puede haber pensado en un mundo azteca o mexica a lo que se pudo haber creído que se pensaba en el siglo XVIII, ahorita en el XXI, no tiene ni relación con la realidad, ¿no? Con lo que estaba pasando. Entonces, miren, voy a tomar las edades que Hesiodo, como un gran sociólogo, sin saber que lo era, identificó en el desarrollo de la humanidad. Las 5 edades de Hesiodo están en el otro, porque son dos trabajos importantes de Hesiodo, igual que son dos trabajos importantes de Homero. Hesiodo tiene su Teogonía y también tiene este otro texto, ya no solo lo conocemos como texto, Trabajos y Días, así se llama, Trabajos y Días. La posibilidad de las edades de Hesiodo es oro, plata, bronce y hierro. Nada más que yo pongo la edad heroica para poder más o menos entendernos, porque lo heroico, eh, al finalizar la época heroica, al acabarse, según ellos, ¿verdad? Los héroes, pues es donde están en ese tiempo oscuro o de hierro, solamente armas, solamente trabajo. Entonces me voy a ir poco a poco con eso. Les hice este esquema, este pequeño esquema. Este no es Hesiodo, este soy yo. Este esquema soy yo. Mm, lo que les pongo aquí son solamente como las cabezas de familia, pero son muchísimos más dioses los que están en cada etapa. Eh, Hesiodo y Homero, sin explicarlo, pero mencionándolo, están de acuerdo que lo primero que existió fue el caos. Cuando nosotros estamos hablando en una sociedad que nos dice esa sociedad antigua o nueva, porque pues en la actualidad tenemos sociedades, por ejemplo, en el Amazonas, que todavía ni siquiera miden el tiempo, no tienen ni calendario ni nada. Y estamos en el 2026, entonces a lo mejor esas sociedades pues también nos pueden contar de una manera mítica o legendaria cómo creen que ellos nacieron, cómo creen que se hizo el río, así, ¿verdad? No, sin tener nociones ni de geografía, ni de historia, ni de nada. Hay, simplificando mucho, hay dos opciones que han tomado las sociedades para iniciar la cuenta, ¿no? Para decir, pues, punto cero y de aquí en adelante, pues ya empiezan a existir las cosas. Una de ellas es que partimos de la nada y hay mitologías, hay leyendas, hay tradiciones cosmónicas, o sea, cómo se creó el cosmos, el universo, donde te dice, de la nada surgió un huevo, de la nada surgió una serpiente, así. Y otra posibilidad es que acepten el caos, el desorden. O sea, sí había algo, pero no tenía leyes que lo rigieran. Las potencias planetarias o las estrellas o la diferenciación entre tierra y agua o depende, ¿verdad?, de cada sociedad. Los griegos dieron un paso adelante al no cometer el gran error de decir que de la nada surgió algo, porque de la nada no surge nada, de la nada solamente existe nada. El caos ya tiene elementos de los cuales se puede echar mano para crear algo. No, no se sabe qué se va a crear, ¿verdad? Pero existe la posibilidad. Entonces, los griegos ya tienen como este segundo paso o etapa dentro del pensamiento eh, mágico donde los dioses hacen las cosas. Al primero que vamos a poner es al caos, es así como la primera etapa. Ese caos va a estar creando, va a estar ordenando, va a estar organizando y creando relaciones entre las cosas que están surgiendo
de él, del desorden, van a identificarse ciertos elementos y al estar identificados y personalizados van a poder tener relación entre ellos o van a poder crear por sí mismos. Dentro en la segunda etapa de esta creencia de cómo se creó el universo y dentro del universo nuestra tierra, dentro de nuestra tierra los dioses y ya con los dioses los humanos terrícolas, ¿verdad? En la segunda etapa vamos a tener una situación muy típica de las mitologías y de las leyendas. Se crea un ente o un ser femenino. Muy probablemente porque en todas las sociedades las que parimos somos las mujeres. Y en todas las sociedades. Ya para cuando existieron grupos que puedan hacer cosmogonías, ya nosotros estábamos perfectamente separados. Los hombres tenían una fisonomía y las mujeres tenían otra fisonomía. Y en esa fisonomía solo las mujeres podemos crear un ser y parirlo. Con ayuda de alguien más, claro, por supuesto, ¿verdad? Necesitamos las féminas estar fertilizadas por alguien más o, o las hembras por algo más. Ahí les va. En la segunda etapa de esta cosmogonía va a existir un ente femenino que se llama Gea, pues así lo nombraron y de ahí viene nuestra Gea, ¿verdad? Nuestra Tierra, porque al final de cuentas, pues todo está sucediendo en nuestro planeta. Es importante la idea de que sea femenino y también es como enigmático o es un poco problemático porque sucede en muchas otras sociedades al crear estas cosmogonías. No necesita otro ente masculino o general, el aire, la brisa, el agua, el oro, no sé. No necesita otro ente para generar nuevamente vida. Entonces vamos a tener, yo les pongo ahí, que Gea y Urano van a ser la segunda generación que van a crear la tercera generación. Bueno, es verdad, porque Urano va a ser hijo y esposo de Gea. Es una como una pecadito que tienen que utilizar las sociedades, porque si no, ¿cómo ponen a un hombre, o sea, a un ente masculino en el panorama? Sí, ay, sí, es terrible, ¿no? Es terrible, 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 porque, pues si lo hicieron los dioses para poder generar, ¿verdad? Pues entonces nosotros aquí que ya no tenemos parientes y que todos son, desleales, bueno, pues entonces que el hijo se case con la mamá para empezar otra vez la dinastía. No puede ser muy buena esa situación. Ustedes lo saben muy bien, Sandra, Rita, Cuquita, aquí está Verónica. Eh, la justificación de los matrimonios entre hermanos de los egipcios, de la antigüedad egipcia, era específicamente religiosa, cosmogónica. También se tuvo que hacer ese tipo de arreglos cuando apenas estaba creando el cosmos. ¿Sí? Las deidades todas fueron hijos de una sola pareja y esos hijos, niños y niñas, no tenían con quién casarse. Entonces se hicieron las parejas entre ellos y se inició ahora sí, porque había muchas parejas, se inició toda la descendencia, pero pues siguen siendo hermanos. ¿Qué fue lo que hicieron cuando ya se instituyó una monarquía pues absoluta, ¿verdad? Teocrática, seguir el ejemplo. Y es un ejemplo muy cómodo para poder estar conteniendo la riqueza, ¿verdad? Para poder concentrarla en una sola familia, en una sola descendencia. En el caso de los griegos, que son posteriores a los egipcios, no solamente vamos a tener matrimonios entre hermanos, porque la siguiente
Y la siguiente generación, los matrimonios, las parejas van a ser entre hermanos. No solamente va a ser eso, sino que se va a tener que inventar un matrimonio entre un hijo y una madre. Él va a ser Urano y ella va a ser Gea. Entonces tenemos una segunda generación, pero como segunda y media, porque Gea fue creada con anterioridad de Urano. Urano y Gea van a tener muchos hijos, doce hijos, o sea, 6 parejas. De esas parejas, se va a iniciar como una monarquía, ¿sí? Una monarquía que fue heredada. Por eso les pongo aquí las coronitas. Digamos que el primer dueño del universo o rey del universo, como le quieran llamar, va a ser Urano. Ahorita les voy a decir cómo se nos murió Urano. Luego va a seguir uno de sus hijos, Crono. Ahorita les digo cómo se muere Crono. Y luego va a seguir Zeus. Entonces, Zeus es la tercera generación de una, de una serie de parricidios, el hijo matando a su padre. En el caso de ellos, que es monarquía, no solamente estás matando a tu padre, estás destronando a tu rey. Entonces es una doble ofensa en contra del orden. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mitología o la leyenda o el relato o la narración, etcétera? Tiene que poner justificantes para volver injusto al rey, para volver un tirano, en palabras en español de nuestro tiempo. Ay, mira qué linda, ya llegó Sandra. Ahí se está conectando. Vamos a esperar que se conecte. Ahí está Sandra. Me da mucho gusto que nos hayas dado oportunidad de saludarte otra vez. Qué bueno. Muy bien. Te pongo al tanto rapidito. Estoy en este esquema. Qué bueno que ya llegaste. Estoy en este esquema que lo creé, es un esquema creado por mí, este esquema basado en las edades que Hesíodo nos menciona en los trabajos y los días. Este esquema lo hice solamente ilustrativo. Le decía a Verónica que en ese esquema solamente estoy poniendo a los protagonistas. Hay muchísimos más dioses en cada una de las generaciones. Exactamente en este momento, cuando tú entraste, le estaba platicando a Verónica la importancia de ver estas coronas. El Dios que nosotros conocemos, que es Zeus, ya es una tercera generación de una monarquía hereditaria. No, no. Zeus, sí, nos dice Verónica que siempre nos platican de Zeus para acá, y yo estoy de acuerdo. Igual que en el arte nos platican de Miguel Ángel para acá, y de la historia nos platican de la Revolución Francesa para acá, y te quedas, bueno, la que le gusta, pues se queda con muchas dudas. Entonces, esta tercera etapa de Zeus, le estaba diciendo a Verónica, y es lo único que voy a repetir, es lo único que voy a repetir, es que es una consecución de parricidios, porque el hijo mató al padre y el hijo mató al padre. Pero en el caso de que es una monarquía, además de haber matado al padre, mató al rey, destronó a un rey, rompió dos órdenes, que en el mundo de las monarquías, en los mundos antiguos, las monarquías también son órdenes naturales, ¿no? El Dios lo decidió, la sangre lo decidió, el apellido, es como en su mente, ¿no? Sienten que es un orden natural. Como Trump, ¿verdad? Así como Trump es un orden natural que vaya por Groenlandia, es algo lógico y natural.
La forma, ahorita nos vamos a ir poco a poquito de cómo fueron estas muertes. Eh, Hesíodo nos platica dentro de su lógica, dentro de su razonamiento, tal vez poético, tal vez romántico, en el sentido de que nosotros los humanos tenemos una tendencia a creer que todo pasado es mejor. Lo de antes fue mejor. Y tus abuelos te dicen, pero si sufrimos la revolución, la escasez, no, 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 pero antes las familias romantizamos lo que no conocemos. Entonces, muy probablemente Hesíodo, pues por eso hizo esa situación. Les recuerdo que Hesíodo vivió en la última etapa, que es la etapa de hierro. La de los héroes fue 400 años antes de Hesíodo y pudiéramos pensar lo que quieran. 5,000, 7,000, 10,000 años, da lo mismo, porque los dioses no tienen tiempo, ¿no? Los dioses no, al ser inmortales, pues no tienen tiempo. Hesíodo consideró que el tiempo mientras Cronos, este hijo, uno de los hijos de Urano y Gea, mantuvo una monarquía y un orden en el universo mientras ellos estuvieron haciendo lo que tenían que hacer, se vivió una edad de oro. Así dice Hesíodo. En esta edad de oro, lo que te dicen es que los seres humanos que vivieron en esa edad, pero fueron destruidos, ellos no fueron nuestros antepasados, ¿sí? Los que vivieron en la edad de oro, pues ya saben, las cosechas eran abundantísimas, no tenían problemas de enfermedades, la muerte era escasísima porque vivían muchos años. Todos los deseos típicos de los seres humanos, Hesíodo dice que lo tuvieron los humanos, ¿no? En ese tiempo. ¿Cómo terminó la edad de oro? La edad de oro, les recuerdo que este es un esquema, es muy resumido y ahorita nos vamos poco a poquito. La edad de oro terminó porque los hermanos que no tuvieron la corona para gobernar tanta extensión como Cronos, se aliaron e hicieron lo necesario para que terminara la edad de oro. Sí, es que me salté un paso. ¿Cómo terminó Urano? Porque sus hijos hicieron una barbarie ahí entre ellos y derrocaron a Urano. Cuando estaba derrocado Urano, Cronos decidió que él era al que le tocaba. Y los hermanos en ese momento tuvieron que acceder, se fueron a otros planetas o a otros espacios dentro de nuestra Tierra y Cronos creó la Edad de Oro. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Cronos y Rea van a empezar a tener sus hijos. Igual que los hermanos de Cronos y Rea. Y esos hermanos de Cronos y Rea, pues, ¿qué van a heredar? ¿A quién le van a heredar? A los hijos, pero ¿qué van a heredar? Cronos se quedó con todo. Y eso va a crear un problema de paranoia. Y eso sí quisiera, por favor, que lo tuviéramos muy claro. Dentro de la mitología, la mayoría de los hombres, de los personajes mitológicos, van a tener una paranoia natural. Van a ser paranoicos. ¿Por qué? Porque toda la historia les dice que sus hermanos y sus hijos son sus principales enemigos. La historia se lo dice. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los personajes mitológicos casi en su totalidad? Odiar, desconfiar, prevenir desde un inicio, desde que le dan el niño recién nacido, él ya sabe que ahí puede estar escrita su desgracia o su término, porque es lo que está diciendo la historia. Entonces, en la paranoia, estos padres le hacen daño a los hijos.
Y dentro de la mitología griega es algo muy interesante, psicológicamente hablando, que los padres le hacen daño a los hijos para poder defender el orden natural. Los hijos, por otras razones, logran ser adultos y tienen toda la razón de matar a su padre, porque su padre quiso matarlos primero. Pero cuando se acaba esa generación, pues ¿qué es lo que sabe la siguiente generación? Que nuevamente un hijo mató a su padre. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre cuando tiene un hijo? Cuidarse de ese hijo. ¿Se fijan cómo es una profecía que se cumple a sí misma? Dentro del fatalismo de los griegos, lo que ya está escrito, escrito está. Entonces, lo único que hace una persona al tratar de cambiar su destino es complicar las cosas y hacer que más personas o personajes estén involucrados y dañados. Pero el destino se cumple. Y esto es algo muy interesante y voy a hacer un paréntesis antes de con la edad de plata. Dentro del mundo judeo-cristiano, la idea de la predestinación y del libre albedrío es todo un tema. Es todo un tema. Si eres católica, ortodoxa, protestante, evangélica, el tema es muy importante y cada una de las ramas del cristianismo y bueno, en un inicio de los judíos, se contestó de diferente manera. Los griegos también tuvieron que hacer su contestación en su momento, en el 1500, tal vez en el 2000, antes de Cristo, 1600 años antes de Buda, 1600 años antes de Sócrates, 1400, perdón, 1400 años antes de Buda, 1400 años de Sócrates, 1400 años antes de Tao, China, etcétera. Lo tuvieron que contestar. Y muchas veces la forma en que nos enseñan, pues en cursos rápidos o cuando estamos en prepa, ¿verdad? ¿Cómo contestaron los griegos? Muchas veces yo creo que es equivocada, porque lo ven de manera muy superficial y se lo dicen a chicos muy jóvenes o tú lo ves nada más en algún artículo, etcétera. Yo quiero comentarles esto. La predestinación dentro de la cultura griega existe. Tú vienes con un destino y ese destino están involucrados los demás que, que comparten ese destino y se va a cumplir, pase lo que pase, se va a cumplir. Pero, y esto es lo maravilloso, realmente maravilloso de los griegos, lo que tú hagas con con ese destino, con esa marca, con esa condena, es absolutamente tu libertad. Y esa es la preciosura del pensamiento griego. Te puede pasar todo, absolutamente todo, porque los dioses lo definieron en el principio de los tiempos, pero lo que tú hagas con tu vida no se la puedes echar la culpa ni a los dioses ni a las circunstancias, porque tu respuesta a lo que los dioses dictaron es tu esencia humana. Ese es tu libre albedrío. Por eso es tan importante hacer la distinción, porque entonces no nos enseña nada la mitología a nosotros que la estamos estudiando en nuestro tiempo. Les voy a dar el ejemplo más típico de lo que les estoy diciendo ahorita. ¿El destino está hecho? Sí, hay predestinación. ¿Existe libre albedrío? Sí, sí hay libre albedrío en lo que tú haces con lo que está pasando. Fíjense. Dentro de la mitología
y más hermoso dentro de la literatura griega está el ciclo de Edipo. Edipo rey. Edipo era hijo de Yago y Yocasta. Y cuando nació, llevó al bebito al oráculo y el oráculo le dijo, qué barbaridad, que iba a morir en los brazos de su hijo. Eso fue, bueno, con más palabritas, porque lo del oráculo es muy complejo, pero con más palabritas y más difícil. Pero la forma en que se interpretó el oráculo fue que el oráculo le avisó que el rey iba a morir en brazos de su hijo. Como era griego, pues él ya sabía que muchísimos de los hijos mataban a los papás. Estuvo de acuerdo, pero también se acordó de varios cuentos griegos donde vas y avientas al niño y lo cría no sé quién y luego viene y te mata, ¿no? Entonces, el papá de Edipo agarró un gancho y le traspasó los dos piecitos al bebé y lo tiró para que muriera. Y si alguien, algún animal o algo lo quisiera salvar, pues él mismo iba a morirse, ¿verdad? Con ese daño de esos ganchos. Pues resulta que ese bebito lloró y resulta como los cuentos de Grimm, los cuentos de Perrault, los cuentos típicos de nuestro mundo, que lo encuentra el pastor o el leñador o ustedes pónganle el que quieran. Se lo lleva a su casa, la esposa feliz porque un niño, le quitan el gancho, lo curan, pero nunca pudo caminar bien, perfectamente bien, ¿no? Tuvo sus problemas. Crece amoroso, fuerte, bello, y por alguna razón, porque en la mitología todo sale de la manga, ¿verdad? Por alguna, ¿mande? Como Walt Disney, ¿no? Por alguna razón, Edipo le entra así la curiosidad del oráculo y alguien o algo le da el mismo oráculo, que su padre va a morir en sus brazos. Pues sí, pero para Edipo su padre era el hombre que lo crió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Irse lejos porque él amaba a su padre y era terrible que el destino dijera que iba a morir en sus brazos. Entonces se va lejos, lejos, lejos. Y cuando iba llegando al reino de su papá y de su mamá, venía una carreta desbocada, se vuelca la carreta, muere el cochero y el pasajero, perdón, se vuelan el cochero y el pasajero, y Edipo, ¿cómo puede? Corre, ve que el cochero ya está muerto, ve que el pasajero todavía se está quejando, lo toma en sus brazos y era su padre. ¿Murió en sus brazos? Sí fue cierto, pero no porque lo hubiera matado su hijo. Ninguno de los dos supo que se había cumplido la profecía. Y Edipo no sabía que existía otra profecía donde Yocasta iba a procrear con su propia sangre. Él no lo sabía. ¿Por qué lo iba a saber? Ni siquiera vivía en la misma ciudad. Va en la entrada, en la fuerza, ¿cómo se llama? Muralla, está el monstruo que se llama Esfinge. Ese monstruo tenía asolada la región y por eso el rey había salido para buscar ayuda para ver quién mataba a la esfinge. La esfinge estaba en la pura mera entrada y hacía preguntas. Si tú no contestabas, te comía.
Le llega Edipo, creado en un ambiente de como sabiduría natural, no tanto educación, sino como esa forma de sobrevivencia, ¿verdad? De las clases bajas. Y claro que la Esfinge le dijo, ¿cuál es el ser que camina que avanza en cuatro patas al amanecer, en dos al mediodía y en tres al atardecer? Y Edipo lo pensó un poco y le contestó: el hombre, cuando nace, gatea. Cuando crece, camina en sus dos piernas. Y cuando envejece, necesita un bastón para avanzar. La esfinge se murió de coraje, pero lo tuvo que dejar pasar. Como lo dejó pasar, fue famoso instantáneamente y fue aceptado en palacio, donde conoció a su madre, donde recibió su madre la terrible noticia de la muerte del rey y donde estaba ella reinando como mujer en un país que estaba recién salido del problema de que ese monstruo andaba por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se casan. Se casa Edipo y Yocasta y tienen hijos. Y en una de esas, por el daño que tenía Edipo en los pies, se hace una conspiración que fue muy copiada por Shakespeare, por Molière, por Quevedo, por los grandes de nuestro tiempo, pero esa idea de yo le digo y el que va pasando me oyó y el que va pasando lo repite y lo dijo en sueños y ese tipo de situaciones donde tiene que avanzar una información sin que haya tanta maldad en el principio, solamente al final. Esto de Edipo fue copiado y lo podemos ver, ¿no? En mucha literatura, principalmente de Shakespeare. Llega la información dentro de una bomba de maldad de alguien de envidia por el poder de estos reyes. ¿Y qué es lo que hace Yocasta? Yocasta lo que hace es correr a su cuarto y ahorcarse. Se suicida pensando en ese pecado, en ese terror en contra del orden establecido, ¿no? Un hijo con una madre. ¿Qué es lo que hace Edipo? Se ciega. Él mismo se quema los ojos. Ahí está el libre albedrío. Una de ellas no pudo estar en este mundo y prefirió un castigo después de la muerte que vivir con la vergüenza. Y Edipo sintió que era tan grande la vergüenza que iba a pasar, pero que él nunca tuvo maldad, que definitivamente tenía que purgar esa vergüenza. Entonces él se ciega, ya no podía ser rey, obviamente, ya no podía trabajar, ya no podía ganarse la vida, iba a ser un pordiosero, y es su libre decisión de purgar un pecado, de purgar una falta en esta casa, en este cuerpo, ¿verdad? Y Yocasta tomó una decisión que fue: yo no puedo, yo ya me voy de este planeta. Mismo pecado o misma falta, misma historia, mismo momento, porque la tragedia te dice que mientras una se fue a su habitación a ahorcar, el otro se fue al centro donde está así la lumbre, ¿verdad? Y se cegó. Predestinación al 100%. Libre albedrío al 100%. ¿Qué es lo que te ponen? Además, porque los trágicos, los que hicieron las tragedias, son muy posteriores a Hesiodo. Tenían otra manera de pensar la sociedad. Es maravilloso cuando tú lees, cuando aprendes mitología de Homero y Hesiodo, y luego te vas a las tragedias,
tú puedes ver una evolución gigantesca donde las familias van a ser los únicos lazos de unión en esta tierra. Tus hermanos, tus hermanas, el que sea esposo de tu hermana, etcétera, va a ser lo que te va a dar una oportunidad en un mundo tan cruel como en el que vivían ellos. Entonces, en lo que es la trilogía, ¿verdad? De Edipo, Edipo en Colono, Edipo Rey, etcétera, te dicen que es una de sus hijas la que lo cuida. Si esta tragedia hubiera sido escrita por una persona que hubiera vivido en una Grecia de siglos anteriores, pues tal vez la hija lo hubiera despeñado, ¿no? Para no tener que ella perdonarle el ser hija de un incesto, por ejemplo. Y en siglos después, la idea social de familia sobre los pecados, ¿verdad? O vicios o faltas es muy superior. Entonces, varias cosas siguen por los siglos, pero las sociedades responden a esos actos de manera diferente. ¿Sí? Entonces, Hesiodo, siglo VIII, las tragedias, pues tenemos del 5 y del 4 y así tenemos de diferentes. Ahora fíjense, Cronos va a ser el segundo rey, va a ser el primer parricida y sus hermanos van a tener envidia de él. ¿Con quiénes se van a tener que unir? Pues con el sobreviviente, con el hijo sobreviviente, porque Cronos había terminado con todos sus hijos. Y ese hijo sobreviviente es Zeus. Y esto es importante para que lo pensemos dentro de las instituciones que se van formando por la mitología. Les recuerdo, las monarquías en la Grecia sí eran hereditarias, pero podían ser al hermano, a veces era al cuñado, a veces al yerno, a veces al primogénito. En el caso de Cronos, pues no está claro quién nació primero, quién después, porque es una etapa mitológica increíblemente antigua. Pero en el caso de Zeus, sabemos perfectamente que Zeus fue el último que nació. Era el menor. Y otra cosa, ya no se estaban, ya los de arriba ya no estaban teniendo 12 hijos, estaban teniendo 6 hijos. Ya no eran 6 parejas, ya eran 3 parejas, ¿sí? Fíjense cómo la mitología nos habla más de la realidad de lo que estaba sucediendo en esta tierra que lo que estaba sucediendo en el ámbito divino. Nos da datos muy precisos. Zeus era el menor y aún como menor, por ser el que orquestó la caída de su padre tiránico, despótico, cruel, etcétera, él es el que va a recibir la corona. Y aquí es donde empezamos ya voy a terminar este esquema, vamos a empezar con los detalles. Hesiodo considera que de lo maravilloso que sucedió cuando Cronos, que era la edad de oro, sí se bajó un poco el nivel de bienestar con el que vivían los seres humanos en este mundo. Y Hesiodo considera que la edad de plata inicia con este segundo derrocamiento, o sea, con el gobierno de Zeus. Así es lo que cree Hesiodo. Cuando el gobierno de Zeus siguió avanzando, etcétera, los que nos portamos mal fuimos nosotros los humanos. Y nosotros los humanos fuimos destruidos por un diluvio. Los sobrevivientes de ese diluvio, pues son los creadores de la Edad de Bronce, van a ser los antepasados de los héroes, o sea, la cuarta época, ¿verdad? Y cuando se acaben los héroes, va a entrar pues una época muy, 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 muy triste que se le va a llamar, ¿verdad? La época de hierro, que es donde vivían, cuando vivió Homero y Hesíodo. Entonces, quise ponerles ese esquema
porque son tantos, 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 tantos nombres que al ratito y como que no sabemos quién es hermano y quién es hijo y quién es lo que quieres. Ahora sí, me voy a ir por generaciones. Hesiodo nos dice que el caos creó a Gea, femenino, Tártaro, masculino, Eros, masculino, Nix, femenino y Erebo, a veces con H, a veces sin H. Nada más que sí quiero, por favor, aquí, porque estamos en la primeritita generación. Eros, en un principio, era la vitalidad sexual, el ímpetu sexual para poder crear. Ese Eros, con los siglos, se va a volver Cupido. Y Cupido en un principio va a ser un adulto. Con los siglos lo van a hacer cada vez como más inocente, ¿no? Sí, de ser solamente vitalidad sexual, va a pasar después a algún tipo de amor que sí implicaba, obviamente, un impulso sexual. Y luego ya, con los latinos y con el cristianismo, lo van a hacer un niño travieso, porque nadie decide de quién se enamora. Es un niño que no sabe medir las consecuencias. Por eso las flechas a veces te va terrible, pero pues enamorado sí estás. De ese Cupido pequeñito, o sea, bebé, es de donde van a surgir los amorcillos dentro del arte cristiano en general, ¿verdad? Y por eso le llaman amorcillos, no porque tengan el arco y la flecha donde deciden quién se enamora de quién. Vamos a ver cada uno de estos descendientes, ni siquiera podemos llamarle hijos, porque son creaciones, ¿sí? Vamos a empezar. Por ejemplo, el caos. Es aquello que existe antes que el resto de los dioses y fuerzas elementales. Algo que es, ay, como que te da miedito. Eh, si traduce a alguien que sepa digo griego antiguo, ¿verdad? Si traduce a alguien un conocedor, la traducción es espacio que se abre o hendidura. Les recuerdo que ahora en el siglo XX, con la ciencia ficción y con la cienciología y todas esas cosas, se supone que nuestro universo fue parido por otro universo, sí, así como fue parido. Entonces es bien, bien especial. ¿Qué se puede pensar si es hendidura? Bueno, que está pensando en una matriz, ¿no? Que está pensando realmente en una vulva, digamos, ¿no? Que expulsa los elementos, así como si fuera una creación. Pero ya ahora en el siglo XX, yo creo que de aquí en adelante bueno, si les gustan las películas futuristas, etcétera, van a poder notar que muchas veces, cuando está entrando algo a nuestro universo, lo que sea, lo dibujan como una hendidura, ¿sí? Igual que los griegos que lo hicieron pues al principio de los tiempos. En el siglo V antes de Cristo se le identificó con el aire. Les recuerdo que en el siglo V antes de Cristo están ya todos estos, los presocráticos y los socráticos ya están en la mente de los estudiantes, ¿verdad? Y muchos de ellos empezaron a decir, no, pues que el inicio fue el aire, no, el inicio fue el agua, no, el inicio fue el éter, que ese yo creo que sí se echó su, su aspirada de éter antes de decir que era el éter, ¿no? El inicio de todos. El caos de Hesíodo ha sido interpretado como el enorme vacío sobre la tierra, creado cuando la tierra y el cielo se separan de su unidad primordial. Entonces, los griegos creían, igual que en el Génesis, que la tierra y el cielo no tenían diferenciación, que era como una cápsula donde tú le meneabas y allá adentro pues estaba todo. Y se tuvo que abrir esa cápsula y hacer las separaciones para poder crear lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo se ha pintado el caos a través de los siglos?
pues siempre se ha pintado como algo que no le entiendes qué está pasando, pero siempre se ha pintado con alguien ordenándolo. Entonces es una cosa muy interesante. Cuando nosotros hablamos de caos, y bueno, y en la mayoría de los entes o divinidades griegas, se puede hablar en dos sentidos. Y para que más les guste. No, si esto es con raíz cuadrada. No, no, Sandra, aquí no es fácil nada. ¿Se puede hablar en dos sentidos? Sí, pero para que más les guste, muchas veces esos dos sentidos son simultáneos para ellos. Para nosotros es muy difícil pensarlo simultáneo. Les voy a dar un ejemplo. Yo no sé qué religión tenga Sandra, pero en el mundo mexicano yo creo que sí nos podemos más o menos entender. Les voy a dar un ejemplo. En el mundo cristiano en general, si nosotros decimos y llegó la paloma blanca, muy, muy probablemente la otra persona está entendiendo que estoy hablando del Espíritu Santo. Muy, no, no, no que sea seguro, ¿verdad? Pero muy probablemente. Eso sucede, esa simultaneidad donde es un objeto, pero también es una deidad o un estado de gracia o como ustedes lo quieran ver, solamente lo pueden pensar las personas que lo aprendieron en infancia, que no se dieron cuenta cuando lo aprendieron. Entonces lo pueden pensar simultáneamente porque así fue como entró al cerebro. Cuando ya se presenta de adulto, pues te dice el muchacho, ¿la paloma blanca de la plaza o qué? No, mijito, el Espíritu Santo. Ay, maestra, diga, ¿eh? Diga, porque pues palomas hay muchas. ¿Por qué? Porque se lo estás enseñando de adulto y tiene que el concepto entra a un canal, si es un ente, y a otro canal, si es un objeto. Caos, nosotros lo podemos ver en dos situaciones. Caos como ese ser que está tomando las fuerzas del universo y las está como acomodando o interrelacionando, o podemos ver que ese ser está acomodando el caos. No sé si me estoy explicando. Perfecto. Entonces pueden ser puede ser tomado en dos sentidos y esos dos sentidos también puede ser tomado simultáneamente. Gea va a ser la creación o la descendencia más importante de Caos. Gea es Gaia. Ya ven que con la New Age se puso súper de moda Gaia. Y ¿cómo se llama? La clínica del spa, Gaia. Y donde te dan clases de quién sabe qué, de meditación, Gaia. Y la ropa, Gaia. Por todos lados decía Gaia. Bueno, Gaia, Gea y Tierra es la misma diosa dentro de la mitología. A estos dioses creados por el caos y tal vez por Gea se le llaman dioses primordiales. No, no yo, así se les llama, dioses primordiales. Los dioses primordiales van a ser desbancados por los hermanos, por la generación de Zeus. Por eso es muy difícil que ustedes cuando anden en sus viajes vean esculturas del Tártaro o pinturas del Ponto o lo que quieras, porque las celebraciones, las veneraciones, los templos, las peregrinaciones se van a dejar de hacer para ellos y se van a localizar exclusivamente en los hermanos de Zeus y los descendientes de ellos. Entonces, pues va a haber muy poco. Gaia o Gea es la más importante diosa primordial. Es la primogenitora fecunda y antepasada común de todos los dioses, hombres y seres vivos. Si la tomamos como objeto, que es la tierra, es el suelo fértil.
Cuando se habla de ella, se le llama epíteto y se utiliza mucho en la literatura griega. En vez de decir Gea, puedes decir la de amplio pecho. En vez de decir Atenea, puedes decir la de ojos de búho. Y ellos se lo sabían todos de memoria. Entonces no había confusión. Para nosotros que apenas estamos aprendiendo, pues sí tienes que hacer una listita, ¿no? De quién es quién, pero bueno, eso se aprende rápido. Otra de las formas en las que se mencionaba Gea era que a todos nutre, ¿sí? Que a todos nutre. Lo que significa de la de amplio pecho, por supuesto, está hablando del acto de amamantar. Gea es el escenario donde va a suceder el acto de la creación. Todo lo que está en la mitología sucedió ya cuando estaba la tierra. En otras mitologías no. En otras mitologías todavía no se sabe dónde andan los gemelos que bajaron, por ejemplo, en la Maya. Es que los gemelos bajaron, hicieron eso, lo demás. ¿Bajaron de dónde? No se sabe. Aquí ya Gea ya existe y todo lo que va a suceder, pues va a suceder con Gea. Les voy a presentar esta obra de Josephine Wall, que es totalmente nueva, bueno, del siglo XX. Siempre que se piensa en Gea a través de los siglos, en lo que se piensa es en abundancia natural. No exactamente en el hombre, no exactamente en el Urano, no. Porque con Gea no crea al ser humano. Gea lo que crea es el lugar donde sí van a poder existir seres humanos. Esta representación de Gea por inteligencia artificial. Muy linda, sí, muy linda. Es que la inteligencia artificial tiene estándares de los mejores estándares de belleza porque está alimentada por millones de personas que están buscando la belleza en esa hora. Entonces es precioso, es precioso. Entonces, por favor, Gea es fértil, pero no quiere decir que de ella hubieran surgido los seres humanos. Luego, el tártaro es otro de los dioses primordiales. Es un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento para criminales mortales y una prisión para los dioses titanes. Dioses titanes se les llama a los hijos de Gea, ¿sí? Ellos son los titanes. Eh, en la geografía o en la cartografía de los griegos antiguos, su ubicación es el inframundo. Entonces nosotros vamos a tener dos lugares en el inframundo, o sea, en el centro de la Tierra o abajo de Grecia como ustedes quieran decirle, ¿no? Dos lugares en el inframundo. Uno que va a ser el Tártaro, que tiene cadenas y estas puertas con cerrojos y lo que quieras, y otro que van a ser los dominios del dios Hades. Es diferente el Tártaro de los dominios del dios Hades. Hades es hermano de Zeus, no se los he presentado todavía, pero sí quisiera, por favor, porque ahorita les estoy diciendo la ubicación geográfica del inframundo. Y cuando les hable de Hades, les voy a decir que lo mandaron al inframundo, sí, pero no al Tártaro. Lo mandaron a su propio dominio. Por decirles algo, en el dominio de Hades están los campos elíseos. En el Tártaro solamente hay miseria, ¿sí? En el Tártaro es frío, es húmedo, cadenas, estas, ¿cómo se llama? Puertas cerradas, etcétera. ¿Mande? Sí, sí. Sí. Cuando pensamos que se unió, vamos a pensar en el credo de los domingos. Creo en un solo Dios, Hijo, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cielo y de la tierra.
y lo invisible, creó en su Hijo. Y luego, que los siglos, que murió, ahí ya sigue, no creado de la misma naturaleza. Y ahí dice que murió, ¿no? Y que resucitó al tercer día. Sí, que bajó a los infiernos, ¿no? En el credo dice eso. Lo está recitando Verónica. Que sufrió y resucitó. Ah, ok, ya no dicen ahora lo de los infiernos. Ah, ok. Antes en el credo se decía, ¿sí? Sí, mira, Sandra sí se está acordando. Antes se decía que bajó a los infiernos y resucitó al tercer día. Infierno en los primeros, o sea, si se decía en latino o en griego, a donde se bajaba era el inframundo. Y el inframundo era el Hades, no el Tártaro, era el Hades, porque ahí era donde estaban todas las almas. Y esas almas, pues ahí, dependiendo de lo que pasaba, podían estar en uno, en otro, eran como 20, 25 pedazos ahí en el Hades. Pero la construcción cristiana lo que hizo fue decirle Hades al Tártaro y magnificar el que es una prisión con tormento. Entonces, el infierno cristiano se le llamó Hades solamente por gramática, digamos, se le llamó Hades, pero se tomó la idea del tártaro, donde estás con cadenas, donde estás con tormentos, donde estás aprisionado por tu maldad, por tu maldad. Entonces se unieron estas dos cosas, el nombre y pues lo que sucedía ahí, ¿no? Según podía. Dice, por ejemplo, 400 antes de Cristo, en uno de los escritos de los discípulos, que nos dijo que Platón dijo, el Tártaro era el lugar donde las almas eran juzgadas después de la muerte y donde los malvados eran castigados. ¿Sí? Tártaro. Este es un dios y es un espacio. ¿Y cómo se puede pintar? ¿Cómo se puede dibujar? Pues como una situación en la que no puedes salir, pero sí sabes que hay un exterior y ya no eres corpóreo, ¿no? Porque sí llegan humanos ahí, pero no tienen una corporeidad. Esta obra simple y sencillamente me fascinó, pero es más estética que lo que ellos pudieron haber pensado en su tiempo. Esta es muy nueva, es siglo XX. Nix, Nicte, noche. Era una de las diosas primordiales. Algunos autores la representan semidesnuda y rauda, o sea que la noche puede pasar muy rápido, ¿no? En tanto que otros a veces dicen que iba montada en un carro, cubierta con un vestido oscuro y acompañada de las estrellas a su paso, que al final de cuentas, como pues la noche avanza, ¿no? De atardecer a amanecer, sí puedes sentir que la oscuridad cada vez es mayor o menor. Y ahí es donde sienten que esta persona con su manto pues va avanzando y a veces es mucho el manto y a veces pues ya se fue. Nicte o Nix o noche en diferentes siglos puede ser tu protectora y es cierto, ¿no? Cae la noche y ya se detiene la guerra o tú puedes sentir que ya no te va a perseguir el mal o lo que quieras. Pero en otros siglos es totalmente imparcial. Cae la noche a sus horas. No es porque te esté protegiendo a ti o no es porque te quiera hacer más daño. También en la noche pues te puede pasar todo lo peor, ¿verdad? Eh, Muchos de los poetas ya de los tiempos, pues ya más para acá, siglo quinto antes de Cristo, siglo cuarto antes de Cristo, empezaron a sentir que era más bella la noche con alas en vez de estar sobre un carruaje. Entonces, la forma en que pasó a la tradición latina, o sea, al Imperio Romano, es que la noche tiene alas.
ustedes pueden ver pues esta preciosura, ¿verdad? Donde tenemos a las personas ya dormida, vemos las estrellas y tenemos estas alas como envolviendo, ¿no? Al que está dormido. Este es siglo XIX, prerrafaelita siglo XIX. El erebo es un nombre, palabra que Dios que se fue acabando con el tiempo, ¿no? No es algo ni que se use, ni en la literatura se encuentra mucho, ni nada. Es en sí mismo, es la oscuridad, las tinieblas, el abismo, pero por alguna razón, pues es muy diferente al caos, es muy diferente al tártaro. Ellos decidieron. Es uno de los dioses primordiales, sí, pero lo interesante de esto y de los griegos, ay Dios santo, es la fuerza primordial de la oscuridad que acaece después de las sombras del ocaso. Entonces, casi siempre vas en las mitologías, en los poemas, Erebo es el que le da entrada a la noche. En la cabeza de los griegos, primero hay oscuridad en el sentido como de tiempo, primero hay oscuridad y luego ya puede entrar la noche para que dure esa oscuridad todo lo que se necesita hasta el amanecer. Se decía que sus densas nieblas de oscuridad rodeaban los bordes del mundo y llenaban los sombríos lugares subterráneos. Entonces, la noche anda arriba, digamos, ¿no? De los humanos. Erebo anda en todos lados. La oscuridad puede andar en las cuevas. No es de noche, pero está oscuro. La oscuridad puede andar en lo desconocido, por ejemplo, más allá del horizonte. No tiene por qué ser de noche, no, pero está oscuro. Entonces, fíjense, este tipo de detalles pues hacen que unas naciones sean mucho más brillantes dentro de su desmenuzar las preguntas que se hacen del universo. Y pues aquí tenemos una representación, esta es de 1980, es un chamaco, no pasa nada, pero Erebo era masculino, Noche era femenino, y Erebo pues puede aparecer o no aparecer con ese dato que te da la mitología, que puede anunciar su presencia a través de la neblina, ¿sí? Entonces pues pueden representar a Erebo como si fueran estos blancos, ¿no? Con la neblina. Vamos a tener a Eros, que más tarde va a ser amor y más tarde va a ser Cupido. Como les dije al principio, puede ser uno de los dioses primordiales o puede ser el famoso hijo con alitas de Afrodita. ¿Por qué se utilizó el mismo nombre si ellos tenían tantas palabras en griego? Pues no me echen la culpa a mí, muchachas. Yo soy el mensajero nada más, ni modo. Puede ser una fuerza fundamental en el mundo o una pasión aniquiladora. Y esto es fabuloso dentro de la sabiduría de los griegos. La fuerza viril, principalmente viril, la fuerza sexual dentro de los hombres estaba muy relacionado a esa fortaleza o a esa potencia sexual. Pues ahorita en el siglo XXI todavía estamos peleando que si es hormonal o no hormonal que un violador viole, ¿no? O sea, ahorita todavía estamos en la lucha de que si es natural o no natural, si él pudo controlarse o no controlarse. Hace 3.500, 4.000 años, pues ellos estaban convencidos que la mayoría de las guerras, de el querer tener algo, el querer poseer algo, pues muchas veces tenía un impulso sexual. Conforme van pasando los siglos, la misma mitología va a inventar a los faunos. ¿Se acuerdan de los faunos? Mitad cabra y mitad ser humano. Van a inventar a los centauros.
mitad caballo, mitad ser humano. Los faunos muy seguramente surgieron de los violadores de los caminos, ¿no? Los campesinos que andaban sucios, que no los volvías a ver, que perseguían, literalmente, perseguían a personitas que ni siquiera las habían visto una vez antes, pero su impulso de fauno era violar. Muy seguramente surgió de esa presencia de violadores en los caminos. El centauro es algo mucho más complejo. El centauro surgió de la presencia de invasores montados a caballo. Los griegos se tardaron mucho en tener caballos como parte de su entorno natural. Se tardaron mucho. Y claro que cada vez que llegaba algún invasor con algún ejército, aunque fuera pequeño, a caballo, o sea, de caballería, pues los hacían garras, ¿verdad? Más si eran campesinos, ¿no? Que no tenían caballería. Entonces crearon este ser tan reconocible, ¿no? O sea, todo el cuerpo de caballo y de la cintura para arriba, porque tenían brazos, eso es lo importante, ¿no? Un centauro es caballo más el cuerpo de la cintura hacia arriba de un ser muy fuerte, guapo, joven, ¿verdad? El centauro lo que significa es que tiene el poder de 100 hombres, ¿no? El poder de 100. Eh, con el tiempo en la mitología, los centauros también fueron violadores, que nosotras que hemos estudiado historia, sabemos que una de los jinetes del apocalipsis de las guerras, pues es el ataque sexual, ¿verdad? De los soldados a las, pues, mujeres y niños. Sabemos que ha pasado en todos los siglos y ha pasado en todos los espacios. Y sigue pasando terriblemente, ¿no? Terriblemente. Entonces, la forma en que el impulso sexual era lo que movía al universo y lo que hacía que se tomaran decisiones y que hubiera creación. Y luego pasó a ser amor y luego pasó a ser Cupido. Fíjense que sí tiene una relación muy interesante con estos añadidos a la mitología, porque ya un ser humano dentro del mundo griego, si violaba, estaba pareciéndose más a un fauno, a un monstruo, se estaba pareciendo más a un centauro, un extranjero monstruoso. Se estaba alejando de lo que significaba pues ser un heleno. Entonces, sí tiene una relación y sí está con un andamiaje, esa evolución y esa introducción de estos dos, principalmente estos dos personajes que significaban lujuria o lascivia. En el Renacimiento se va a retomar al fauno y al centauro. Y muchas veces en el Renacimiento vamos a tener presentes doncellas con un centauro dormido. Si nosotros somos lindas y buenas, Sandra, yo sé que tú lo eres, linda, buena y blanca en tu pensamiento. Si somos lindas, buenas y blancas en el pensamiento, esa pintura lo que quiere decir es que pudo domar, esta mujer pudo domar la lujuria o la lascivia, ¿no? En el siglo XV, siglo XVI. Pero hay que recordar que muchos de los mecenas del Renacimiento pues tenían prácticas pero muy activas, ¿verdad? Dentro de su sexualidad. Dentro del Renacimiento también puede ser que él ya esté dormido porque ya pasó el acto sexual. Ya se cansó. Ya se cansó. Entonces, hay que estar atentas cuando, si nos gusta el arte, quién lo hizo, para qué casa la hizo,
porque es muy complejo. Tener un centauro dormido, pues es muy, muy complejo. El, ah, Cuando en poemas se le dice a Eros, a Amor o a Cupido, Eleuterio, junto, ¿verdad? Eleuterio, se le está dando una cualidad superior, pensando que es una fuerza liberadora. Cuando tú sientes amor, puede ser mejor, puede ser algo que te libere de otras ataduras, como cuáles: la envidia, el odio, la desconfianza. Que si ustedes se acuerdan lo que les platiqué del rey y del muerto y de la matanza y de todo, pues era más común tener odio, envidia o desconfianza que pudiera ser amor. Ni siquiera me mortifico en saber, en mostrarles estas representaciones, ¿verdad? De Eros, Amor o Cupido, porque lo tenemos hasta ahora, el 14 de febrero, lo tenemos representado. Ahora, la teogonía de Hesiodo cuenta cómo tras el caos surgió Egea, la de amplio pecho, la eterna fundación de los dioses del Olimpo. De su propio ser, sin mediar el grato comercio. Fíjense, grato comercio en el siglo VIII significaba acto sexual, totalmente diferente al enfoque que tiene el occidente del acto sexual, ¿verdad? Trajo a Urano, el cielo estrellado, su igual, para cubrirla a ella y a las colinas, y también a Ponto. Ponto es la infructuosa profundidad del mar. Entonces, fíjense que es algo muy especial y muy complejo. Fíjense, trajo de su propio ser a su igual, pero él, al poder cubrirla, o sea, poder tener relaciones con ella, ya va a estar arriba de ella. Ella siempre va a estar contenida en la tierra y Urano va a estar amplio, gigantesco, incontenible en lo que es el cielo. Entonces, desde un principio se pueden hacer igual, pero en el momento que se vuelve pareja, la divinidad masculina toma un lugar preponderante. Eso lo hicieron los griegos, se lo enseñaron a los griegos y siguieron los griegos pues esa enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta segunda generación? Gea va a crear a Urano, que es hacia arriba, y al Ponto, que es el fondo del mar, donde no hay vida. Y es muy impresionante que supieran que no hay vida, ¿no? Es como que dices, ¿y cómo supieron? Entonces, Ponto puede tener dos o tres clasificaciones. Fueron pasando y pasando y pasando por los siglos. Por ejemplo, puede ser la personificación del mar, puede ser un espacio ilimitado, pero al mismo tiempo Homero dice que es ilimitado, que es lleno de vida. Pero por ejemplo, Hesiodo lo toma en la profundidad porque te dice que es estéril, que es sombrío. Entonces, como hay tantas posibilidades de clasificar el mar, pues cada uno de ellos habló de una de esas posibilidades. El mar te puede dar lo que pescas, entonces es muy bueno contigo, ¿verdad? El mar te puede ahogar y no te devuelve a la tierra, entonces es muy malo contigo. En un inicio se le llamó Ponto, luego se le llamó océano y luego se le va a llamar mar, geográficamente hablando. Y los griegos van a ser tres diferentes dioses. Ponto va a ser uno, Dios y el otro. Y Poseidón ya es un dios. Ese sí no es algo, no es un dios primordial. Él ya es un dios olímpico. Me pregunta Verónica qué Poseidón. Sí, Poseidón al ser un dios olímpico ya tú lo puedes tocar, ¿no? Dibujar y lo que quieras. El Ponto, el océano, el mar, esos no los puedes tocar. Son como deidades, ¿no? Como deidades. Urano es uno, otra vez, ¿verdad? Dios primordial. Urano y Gea, yo no sé por qué está todo esto.
No tengo idea. Urano y Gea fueron los padres de la primera generación de titanes, así como los ancestros de la mayoría de los dioses griegos. ¿Por qué se acabó Urano? Pues porque pasaron los siglos. Se acabó el culto a Gea, a Urano, a los que quieran. Ahí les va. ¿A quiénes crearon Urano y Gea? Pues fíjense que los griegos pues fueron genios. Unas fuerzas tan primordiales pues iban a crear como a seres muy pero muy muy poderosos. Entonces Urano y Gea van a crear a los gigantes y también van a crear a los cíclopes. ¿Tienen sus nombres? Sí, sí tienen sus nombres. ¿Va a haber más cíclopes en otras generaciones? Sí, muchachas, sí va a haber más cíclopes. No van a ser parientes de ellos. El cíclope más famoso es hijo de Neptuno, el que Verónica me acaba de mencionar. Y va a ser Polifemo, el que casi acaba con Ulises y su tripulación. Cíclope, Blanca, entonces ese Polifemo, el de Ulises, ¿es de Urano y Gea? No, muchachas, faltan todavía dos generaciones. ¿Por qué fue Cíclope? Pues yo creo que porque se les acabó la imaginación y dijo, vamos a poner otro que sea nada más de un ojo, ¿no? Nada más de un ojo. Ahora, punto interesante. Cíclope, cíclope, lo que significa es ojo redondo. No significa, no es monóculo, un ojo. Cíclope es ojo redondo. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Esto está lindísimo. Los cíclopes son los volcanes, que nada más tienen un ojo redondo, ¿sí? Es lo que se cree. Y los volcanes, pues hay muchos. Entonces, si nada más hicieron ellos tres y ellos descubrieron más volcanes, pues podían ser hijos de otra gente, ¿no? Y seguir siendo, bueno, no de otra gente, de otros dioses, y seguir siendo con un ojo redondo, cíclope. Hay preciosísimas expresiones para hablar de Urano y las estrellas. Dependiendo del siglo, pues se puede utilizar los signos sí, astrológicos. Así se llama, sí. ¿Por qué me suena raro? Signos astrológicos, los signos del zodiaco, gracias. Pueden utilizar como simbología astrológica los signos del zodiaco, pueden utilizar las constelaciones, que les recuerdo que los griegos fueron los que inventaron las formas que supuestamente se ven en el cielo. Para nosotros poder entender las formas que se ven en el cielo, que es astronomía, no astrología, es astronomía, tenemos que estudiar mitología. Porque si no, no podemos saber quién es Casandra, ni quién es Orión, ni quién es el pescador, ni quién es Géminis, etcétera. Tenemos que estudiar mitología. Esta obra la hizo un alemán, es del siglo XIX, y ustedes pueden ver cómo a Urano, otra vez, ¿verdad? Lo ponen como un hombre majestuoso, a pesar de que, pues, no parece que sea tan joven, pero sí lo ponen en una posición y en una actitud paternal. No sé si sienten ustedes que está como admirando lo que está pasando, no lo está juzgando, no lo está, ni pensando traer hacia adentro. Entonces, Urano, pues es este universo ilimitado donde pues están las estrellas. Nada más que va a suceder algo muy interesante. A ver, Metis, 2, 4, 6, 8, 10. Es que me sobra uno, no sé cuál. Sí, ¿por qué me sobra uno?
Hipeirón, Temiseo. A ver, voy a quitar esto. Bueno, no puedo quitar nada porque... Ah, sí, sí puedo quitar. A ver, ahorita veo en qué me equivoqué. Urano y Geo, digo, Urano y Gea. Pues primero Gea empezó a crear todo, ¿no? Y que las colinas, y que los volcanes, y que los ríos, y que las costas, todo, todo, todo. Ustedes imagínense lo que significa ponerte en medio de Grecia y decir, ah, pues Gea también hizo eso, ah, pues Gea también hizo eso. Pues tuvo que crear todo, ¿no? Pero ya en esos tiempos, pues claro que se daban cuenta que no todas eran estrellas. Lo que veías en el cielo, no todas eran estrellas. Entonces vamos a tener de una manera fabulosa, pero preciosa, donde este Urano y Gea van a crear a las potencias planetarias. O sea, los titanes que van a estar gobernando las potencias planetarias. Y en ese sentido va a ser Cronos y Rea las que van a tener el honor de gobernar pues uno de los planetas que nosotros le vamos a llamar Saturno. Por eso, cuando nosotros vemos a Cronos, pues le decimos Dios, Padre Tiempo, no le decimos Saturno. Pero si fuéramos griegos, le diríamos Saturno, porque al final de cuentas, pues es Saturno. Cronos en la antigüedad, Saturno en la antigüedad, y como el Cronos es el que se come a sus hijos, el que se come todas las cosas. Cronos es el padre tiempo. Come y come y come y no hay manera de detenerlo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que le va a pasar a Urano? ¿Qué es lo que le va a pasar a Urano? Mire, ay, aquí es que falta bien poquito tiempo. Me voy a ir a la castración de Urano. Me voy a ir a la castración de Urano. ¿Qué es lo que le va a pasar a Urano? Fíjense, por favor. A Urano lo van a castrar. ¿Por qué lo van a castrar? Porque llegaron a la conclusión los hijos, específicamente Cronos, que Urano nunca iba a dejarles el puesto. Pues claro que no, pues todos son inmortales, ¿verdad? Y que tenían que hacer algo porque la distribución de las potencias pues no había sido adecuada. Lo que ustedes quieran, esto es un invento mitológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Cronos con una guadaña, aquí vemos la guadaña, ¿verdad? Con la que se corta el trigo. Cric, cric, cric. Acá tenemos otra guadaña. Acá tenemos otra guadaña. Miren, ¿la vemos? Con una guadaña en un momento en el que él, pues pueden ustedes, dependiendo del mito, pues que estaba dormido o que estaba narcotizado porque Gea prefirió a sus hijos que a su marido. Entonces lo narcotizó. Es en otro de los mitos. Lo castra. Cuando lo castra, aquí pues está el problema mitológico, ¿verdad? O muere por la castración, pues desangrado, ¿verdad? Muere por la castración, o simple y sencillamente es destronado porque ya no es hombre, ¿verdad? Porque al ser castrado ya no es el completo, la entidad masculina o la virilidad completa. Están las dos opciones, dependiendo del mito que estudien, pues te van a decir que murió desangrado o que simplemente sale de la escena porque dejó de tener sus facultades completas. Va a haber dos restos en la castración. Uno de los restos van a ser gotas de sangre, pues sangre, ¿no? Por la castración. Y otro de los restos va a ser semen que se dispersa, digamos. Las gotas de sangre, dependiendo del mito que ustedes estudien o lean, van a
fertilizar en diferentes ocasiones o en una sola ocasión a Gea. ¿Por qué puede ser en una sola ocasión? Pues porque Gea es la tierra, ¿verdad? Entonces, si cayó sangre como salpicada, pues pudo surgir al mismo tiempo. No estamos pensando en Gea que tuvo que ser fertilizada pues para un embarazo. Estamos todavía con dioses primordiales. Y aquí está donde está lindísimo esta situación. ¿Qué surge de las gotas de sangre? Las erinias o las furias, que son las que yo les platiqué la vez pasada. Estas tres damas, estos tres personajes, son lo que dejó Urano en el universo para que no pudiera descansar ni en mente ni el alma el hombre que matara a su padre. ¿Sí? Es como el castigo que le dejó Urano, ya que no voy a estar aquí, ya si muero, no sé, esto se los dejo y en el total de la mitología, las furias o las erinias estuvieron presentes para cumplir su objetivo, la razón por la cual se crearon. En la castración de Urano participaron 5 hermanos, o sea, 5 titanes. 4 de ellos tomaron las extremidades y Cronos, pues, fue el que pudo hacer la castración. Dentro de la mitología, los 4 titanes que tomaron las extremidades es un custodio o un protector de cada uno de los puntos cardinales, ¿sí? Entonces, la forma en que estaba Urano no, la cabeza no era hacia el norte, digamos, ¿no? Porque los puntos cardinales de sus 4 extremidades, pues es norte, sur, este y oeste. Esta obra, sí, qué bárbaro, es tremendo. Esta obra que les muestro es una de mis favoritas, es siglo XVI, ya es renacimiento al 100% y claro que se llama La mutilación de Urano por Saturno, no por Cronos, por Saturno, porque pues ya ellos ya son latinos, ¿verdad? Pues están en Italia. Esto está en una parte hacia arribita, en el Palacio Vecchio, en Florencia. Yo quisiera, por favor, que notaran qué modernidad. O sea, si yo no les hubiera dicho que era siglo XVI, pues yo muy bien les podría haber dicho que era parte del siglo XX dentro de ¿cómo se dice? Eh, Revivir, ¿no? Otras lugares. Aquí ustedes pueden notar, pues, que claramente, ¿verdad? La posibilidad, la forma, ¿no? De la castración, pero también pueden ver que hay muchos involucrados, porque están todos los titanes, o sea, los titanes si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, pues claro que sabían que algo iba a suceder. Otra de las cosas que podemos ver aquí es como una desbalance, ¿no? Como una destrucción. Fíjense cómo esta jaula, o sea, pues es una esfera, ¿verdad? Pero como jaula, parece que va a arrollar a 2 de las figuras, porque se están defendiendo esas figuras. No está hecha de forma decorativa, está tratando de darnos a entender que con esta castración, claro que vino un momento de caos nuevamente, ¿verdad? De desorden. Esto se le atribuye a Giorgio Vasari y a Cristofano Gerardi. Les recuerdo que Giorgio Vasari es el padre de la crítica de arte. Entonces, pues a Giorgio Vasari hay que quererlo, ¿no? Hay que quererlo por muchas razones. Eh, la otra cosa que surgió a raíz de esta castración fue Afrodita. Se les antojó que esa espuma del mar pudiera ser esperma, ¿no? De Urano. Por eso Afrodita nació en el mar y tuvo que ser rescatada y tuvo que ser llevada a una isla para poder empezar su gobierno como diosa
del amor. Y aquí esto es muy, pero muy interesante porque esta Afrodita llamada Venus, esta concha donde se cree que la subieron para salvarla del mar, se llama Venera en su honor. Y las enfermedades por el grato comercio se llaman venerias por la Venus, por la diosa Afrodita. Esta Venus, eh, no, de Urano, era como pudiéramos decir tía, tía, sí. Esto es algo muy interesante porque los que fueron creando esta mitología van a crear un dios primordial, Eros, que significa un impulso casi irracional que te hace procrear, etcétera. Pero te va, dos generaciones después, te va a crear una diosa en un nuevo en una nueva organización del universo, porque ahora es Cronos, el dios, no es Urano, y ahora Gea es la madre reina, no es la reina, porque Cronos tiene a su esposa. Entonces es un nuevo orden universal, y en este nuevo orden universal ya va a estar Venus, que va a ser totalmente diferente a esa fuerza devastadora o aniquiladora que pudiera ser Eros. Es muy complejo para un grupo de personas que están creando todo este saber tener esa delicadeza para poder diferenciar a Eros de Venus y de Cupido. Sí, es muy, muy, muy diferente. Entonces, Venus surge en este desquebrajamiento y nuevo orden, ya con Cronos, ya hay tiempo, ya con Cronos gobernando. Bueno, nada más para que sepan los datos, esta obra es el nacimiento de Venus, fue pintada, parece que se tardó casi 3 años, fue pintada entre 1482 y 1485 por famosísima. Es una de las obras cumbre del maestro florentino Sandro Botticelli y también una obra cumbre del Quattrocento italiano. Algo que muy poca gente sabe es que no es óleo, es temple sobre lienzo y es muy grande, 2,78 por 1,72 y afortunadamente pues está en la Galería de los Uffizi en Florencia y digo afortunadamente porque la cuidan como oro molido. Entonces pues eso es muy bueno para los que nos gusta el arte. Ahora. Con Cronos, como les comenté, o sea, entre Urano y Cronos, ¿verdad? Tenemos la edad de oro y ya les platiqué esto. No conocían la muerte, sino que se sumían en un sueño y sus espíritus actuaban como guardianes de los mortales, la tierra era fértil, todo lo que ustedes quieran y mandes. Con la castración, va a venir el desorden y ese desorden le va a dar mucho temor a Cronos. Esta obra es muy, 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 muy nueva. Pueden ver que está pues así como no tan terminada. Ya le pusieron alas y ya le pusieron un reloj de arena. Entonces, cuando ustedes vean alas y reloj de arena, muy probablemente ya no sea Saturno, ya no sea el que castró a su papá. Muy seguramente ya es Cronos en el sentido del tiempo, ¿sí? Por eso el tiempo vuela, ¿ok? Por eso el tiempo es el que decide, o sea, Cronos es el que decide la duración de tu vida. ¿Sí? Cortada en la flor de su vida, no, es cortada por la guadaña de él. ¿Qué es lo que va a suceder entre la de oro y la de plata? Bueno, pues va a haber guerras, va a haber guerras. Esto se llama titanomaquia.
titanomaquia. Maquia quiere decir guerra o batalla. Titanomaquia, pues es la batalla de los titanes. La forma en que se ha representado a través de los tiempos, pues es muy tumultuosa. Porque cuando piensas en titanes, pues piensas en gigantes. Entonces pueden tirarte una colina o te pueden desviar un río o lo que ustedes quieran y manden. O sea, la imaginación puede darle para todo. Pero si estás pensando, digo, los pintores o los poetas están pintando en algo que sucedió muy, pero muy, muy grande, muy fuerte, muy catastrófico. Lo que les enseño ahorita es un boceto de Rubens, La caída de los titanes. Representa un momento clave de la mitología griega. El boceto ilustra la épica batalla de 10 años entre los dioses olímpicos y los titanes por el control del cosmos. La titanomaquia marcó el fin de la era de los titanes y el comienzo del gobierno de los dioses olímpicos. Entonces, muchachas, solamente tenemos 10 minutos. Les voy a platicar cómo sucedió la titanomaquia. Cronos y su hermana Rea tuvieron a 6 deidades. 3 varones, tres, bueno, no varones, 3 deidades masculinas, tres deidades femeninas. No se casaron entre ellos, no se casaron entre ellos. ¿Por qué? Porque Cronos, que bien sabía que él había matado a su papá, cada vez que Rea tenía un hijo, sin saber qué era, hombre o mujer, se lo comía. Se comió a 5. Y Rea, en la desesperación de no tener un solo hijo vivo, pidió ayuda a las comadronas, que pues siempre alguien te ayuda en el parto, y ya tenían preparada una piedra envuelta en una mantilla. En el momento que parió a Zeus, que es el más pequeño, lo metieron debajo del almohadón donde caían los bebés en otros tiempos y lo que se comió Cronos fue la piedra que estaba dentro de la mantilla. ¿Qué fue lo que hicieron con Zeus? Rápidamente lo mandaron a una isla. ¿Cuál isla se cree que es Creta? Es una isla, pues se cree que es Creta. Ahí lo cuidaron faunos que hacían mucho ruido cuando Zeus lloraba para que Cronos no oyera el llanto de un bebé. Lo cuidó y daba leche una cabra amaltea, así se llama, y era tan chiflado Zeus que una vez tomó tanta leche al mismo tiempo que tuvo que sacarla, tuvo que escupirla porque se estaba ahogando. Y esa es la Vía Láctea. En uno de los juegos con Amaltea le quitó un cuerno y estaba tan mortificada la pobre nodriza y los demás que lo llenaron de cositas para hacer reír al niño y que dejara de llorar. Y ese es el cuerno de la abundancia. Esa es la cornucopia. Zeus, al ser hijo de grandes potencias planetarias, pues claro que de bebé, no tengo idea, ¿verdad? Pero pues se hizo un dios magnífico y se dio cuenta de la crueldad de su padre y del dolor de su madre. Y fue a visitar a su mamá. No sabemos a dónde. Se pusieron de acuerdo y se dieron cuenta que tenían que volver a usar los mismos métodos que había utilizado Cronos. No de castrarlo, pero sí de pues matarlo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Zeus? Dos cosas. Una va a ser liberar a los hermanos de Cronos
que Cronos los tenía muy bien limitados, ¿verdad? Porque claro que les tenía miedo, liberó a los hermanos de Crono, o sea, los titanes, diciéndole que pues iban a destronar a Cronos. Y se puso de acuerdo con Rea para que le diera un vomitivo a Cronos. Entonces, las personas que les daban de comer, porque en la mitología griega los dioses comen, duermen, se visten, se bañan, beben, se cansan, odian, aman, etcétera. Los otros seres que le dieron de comer a Cronos, sin darse cuenta, por supuesto, incluyeron el vomitivo en la bebida, que la bebida de los dioses se llama ambrosía. Ellos no tomaban ni agua ni vino, tomaban algo divino que se llama ambrosía. Eh, Toma el vomitivo y vomita a los 5 hermanos de Zeus. Claro que como estamos hablando de dioses, pues adultos, sanos y salvos y todo, ¿verdad? Las deidades femeninas, Demeter, Hestia y Hera, con H, se reúnen con su madre, Rea. Las deidades masculinas, que son Hades y Poseidón, se reúnen con su hermano, que es Zeus. Y Zeus en ese momento ya tenía a varios titanes listos a la lucha y también tenía 3 regalos: un tridente, una red y un rayo, y los repartió de la siguiente manera. Le dio el tridente a Poseidón, le dio la red a Hades y él se quedó con el rayo. Empezó la titanomaquia y en esos 10 años que duró esta batalla, hubo diferencias de lealtades. Entonces, los que empezaron en contra de Cronos, al ratito ya no eran. Los que empezaron como aliados de Zeus, Poseidón y Hades, al ratito ya no eran. Entonces, la batalla se tuvo que ampliar en tiempo y los enemigos pues ya eran otros. Ya también en un momento dado liberaron a los gigantes y tuvieron que pelear en contra de los gigantes. Podemos imaginar una temporada, por ejemplo, de temblores, que ellos sintieran que ya no estaban en el Tártaro, sino que estaban saliendo, etcétera. Pudiéramos pensar pues un terremoto terrible. Las dos pinturas más famosas en cuanto a Cronos comiéndose, o Saturno, ¿verdad? Comiéndose a sus hijos, es Goya, que nosotros decimos que es Cronos o Saturno comiéndose a sus hijos. Goya no dijo, pero pues es famosísima porque así ya le pusimos y así es como nos la presentan. Y Rubens. ¿Sí? Es las dos más famosas. Goya, obviamente, rompiendo todas los cánones, pero Rubens todavía creando esos dioses, ¿verdad? Con esos cuerpos, pero Rubens hace una transgresión, pues el siglo XVII no le toca, hace una transgresión terrible, porque te da a entender que literalmente Cronos mastica a los niños, te da a entender eso. Si tú no ves nunca a Goya o a Rubens, pues como te dicen que Cronos comió una piedra, dices, pues agarraba al bebé y se lo tragaba, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a comer una piedra sin darte cuenta si la estás masticando? Pues porque te la tragas. Y puedes dejar ahí en la penumbra cómo se comía Cronos a sus hijos. Pero Rubens no nos dio opción, sí, literalmente los mastica y es una representación muy, pero muy cruel, muy cruda. Eh, en los tiempos que yo les estoy platicando, van a ganar Zeus, Hades y Poseidón. ¿Qué significa que van a ganar?
Lo que significa es que van a volver a encarcelar a los que estaban encarcelados y van a expulsar a los que estaban expulsados. Eso significa que van a ganar. ¿Cómo ganaron? Tuvieron que repartir los dominios de Gea y Cronos, ¿verdad? Regea ¿cómo se llama? Heredó junto con Urano a Cronos todo lo que estaba creado, aquí y arriba. Urano arriba, G abajo. Lo heredan. Cronos y Rea lo agarran y ahora les va a tocar a Zeus, a Hades y a Poseidón. ¿Por qué? Porque, por lo visto, cuando ya se adelantó en la creación de este mito, ya las monarquías en Grecia estaban dominadas por hombres, no por mujeres. El grupo de hombres o de sacerdotes eh, que puntualizó o que finalizó el mito de qué sucedió después de la tiranomaquia, ni los casaron entre hermanos, ni pusieron a las mujeres en disputa para repartirse la herencia. No estaba en el paquete. Eso quiere decir que las monarquías en Grecia ya eran masculinas, no de las mujeres. Entonces, Zeus, al tener el rayo y al ser pues el que instigó y el que organizó todo, fue el que tuvo la decisión. ¿Qué tanto estuvieron contentos y de acuerdo sus dos hermanos? Pues en diferentes momentos de la mitología te dan a entender que Hades eh, no estuvo de acuerdo después de algunos siglos de estar allá abajo, ¿no? Pero la forma en que se repartió fue una forma muy sencilla. Lo seco de la tierra era de Zeus, de Gea, era de Zeus, lo mojado, o sea, lo salado de la tierra era de Poseidón y el inframundo era de Hades. Hades también como guardián del Tártaro, ¿no? No nada más guardián de las almas, sino también de los prisioneros del Tártaro. Poseidón va a tener decenas de amantes, de esposas, centenas de hijos, y pues por lo visto nunca hubo tanto queja de que le hubiera tocado la mar Oceana, como se le decía antes. Pero Hades, y con esto voy a terminar mi clase, agradeciéndoles que me hayan pues dado este tiempo, Hades se empezó a sentir muy solo en el inframundo. Y en una de las veces que fue a reclamarle a Zeus, ya en el Olimpo, ahora sí sabemos dónde están los dioses, vio a su sobrina Perséfone. Su sobrina porque Perséfone era hija de Deméter, hermana directa de ellos. ¿De quién es, con quién tuvo a Perséfone? No me pregunten tantas cosas. No puedo con tanto. Pero vio a Perséfone y dijo, aquí se acabó mi queja. Perséfone se va conmigo al Hades y ella como reina va a poder hacer lo que sea, va a ser mi invitada de honor, yo voy a estar allá abajo para servirla, para honrarla, para todo. Se ha dibujado el matrimonio de Perséfone y Hades como un matrimonio muy bello. Así se ha dibujado. Se lleva a Perséfone, Perséfone mucho más joven, le regala el inframundo, se pone a sus pies como esposo amorosísimo, y pues Perséfone está muy de acuerdo, pero Deméter no. Y Deméter empieza a buscarla por toda la tierra porque ella no supo que Hades había salido del inframundo. Deméter se pone a buscar por toda la tierra y se le olvida hacer su trabajo. Deméter es la diosa de la fertilidad y las cosechas. Entonces, por el mero
mero acto de Hades amar y llevarse a Perséfone, se crearon las estaciones del año. Deméter creó el invierno y la única forma en que pudieron convencerla de que Perséfone estaba bien fue que Perséfone saliera un 21 de marzo y le dijera, madre, ya no puedo vivir sin Hades. Y Deméter le dijera, sí puedes vivir sin Hades. 6 meses yo no puedo vivir sin ti. 6 meses vas a vivir conmigo aquí en la tierra y 6 meses vas a vivir con Hades allá en el inframundo. Y por eso tenemos primavera y verano, que es cuando Perséfone sale del inframundo por una cueva específica que está en un lugar que se llama Eleusis, y tenemos otoño e invierno, porque es la tristeza de Deméter cuando son los 6 meses que está Perséfone con su esposo. Entonces, muchachas, con esto termino mi clase. Les agradezco muchísimo. Por supuesto que quedo a sus órdenes, mi querida Sandra, quedo a tus órdenes. Aquí estamos en Guadalajara, pero el WhatsApp está a un segundo de distancia. Y pues muchas gracias, Verónica. Gracias por estar aquí. Le mando adiós a Rita, a Marta y a Cuquita, que van a ver esta grabación. Ah, muchas gracias, Blanca. Gracias a ti, qué linda y qué lástima que esta vez no pudo Cuando seguir. des un curso con más, me avisas, Claro que sí, claro que ¿sí? sí. Ahorita nada más me voy a quedar con el curso de los secretos de las obras de arte los jueves, pero me dices que tú tienes clases los jueves. Vamos a ver Sí. cuándo tienes otra vez tiempo. ¿Está bueno? Bueno, y cuando abres o el de mitología, seguro, y trataré de entrar en algún otro, en alguna fecha que pueda, en unos días libres. Perfecto. De Muchísimas verdad, te agradezco gracias. muchísimo. Discúlpame el Gracias, avisaní, Verónica. pero ando en este asunto que te dije. Y Sí. Muy muchas bien. gracias. Gracias.